profesores, ¿cómo están? Colegio Diocesano Juan Pablo II de Montería. En esta oportunidad vamos a aprender cómo trazar actividades desde nuestra planilla y desde nuestro cuaderno de profesor desde Leo. Entonces, bienvenidos. Como sabemos, ingresamos a nuestras asignaturas desde el panel izquierdo, desde esta opción, y nuevamente voy a retomar el ejemplo desde mi curso de lenguaje de tercero A. Recordaremos que desde SABE ingresamos desde dándole clic sobre la carátula y para ingresar al EVA, entonces vamos a abrir la pestaña desplegable y vamos a ir donde dice acceso al EVA. De igual manera, desde las pestañas podemos ir a nuestra puesta de notas cuando tengamos configurado todo lo que desde le vamos a trabajar. Siguiendo con nuestro ejemplo, entonces he trazado un primer módulo dentro de mi curso de lenguaje tercero primero A, que se llama ortografía visual conforme a mi guía. En esta guía, como les voy a mostrar, trabajé la guía de aprendizaje de ortografía visual para grado tercero, y en esta hay una identificación de una guía con unos estándares, unos DBA, un desempeño y unos indicadores, y también desde un formato mirando unas horas. Esta trazabilidad de estándares DBA lo obtuve desde el planificador de aulas de Savia. Hay una presentación dirigida para el estudiante y comenzamos la descripción de procesos y actividades el antes de aprender. Entonces hay unas actividades directamente desde Savia, se hace unos pantallazos, reflexiona, juguemos entonces con las sílabas y algunas actividades las estoy alternando entre Savia, que fue el video que acabamos de ver, y otras las he trazado desde el EVA. Mientras aprendo, nuevamente unas fotografías de recursos directos del libro digital. Talleres que tenemos en los recursos didácticos, como el taller de ortografía visual, y aquí estamos en la sección después de aprender, la sección de entrenamiento, y crea una rima, la evaluación del desempeño y unas rúbricas de evaluación. Entonces, partiendo de esta guía, voy a mi módulo y tengo acá, entonces, la guía de aprendizaje. He creado también un foro, me gusta tu ortografía, las palabras en su justo lugar, una consulta de conocimientos previos, una tarea de rol de observación en casa y una carpeta con los talleres de ortografía visual. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a presentar o crear un quiz o una evaluación. Entonces le doy activar edición y vamos a darle sobre mi proyecto de ortografía visual, añadir una actividad o recurso. Se nos va a desplegar entonces todas las actividades que vienen siendo formatos muy interactivos, desde juegos, glosarios, foros, cuestionarios, chat, bases de datos, consultas, a diferencia de los recursos que vienen a ser formatos menos interactivos y mucho más de esquema o de presentación de contenido para el estudiante. Para esta ocasión, entonces, vamos a ir a cuestionario. Es importante siempre estar leyendo los descriptores donde nos amplía cómo puedo aprovechar los cuestionarios. Nos dice que para los exámenes de curso, mini test para tareas de lectura o al final de un tema, exámenes de práctica con preguntas de exámenes anteriores y para ofrecer información inmediata sobre el rendimiento y para autoevaluación. Pues bien, como estoy haciendo el ejemplo sobre ortografía visual prácticamente y como veíamos, desde la configuración de mi planilla de profesor, donde administré unas categorías como el saber, el hacer, el ser y el examen final. Entonces, en este momento vamos a construir un examen final del proyecto de ortografía visual. ¿Cuál es la ganancia? Pues que en este tipo de exámenes o cuestionarios que puedo generar, desde aquí, a diferencia de Simplifica Global, pues puedo utilizar diferentes ítems o diferente elaboración de preguntas. Vamos
Ponerle así. Podemos agregar una descripción, estimados estudiantes, será su quiz final de corte de, por ejemplo, ¿verdad? Recordemos que todo lo que es descripción e instrucciones podemos utilizar grabaciones de audio, grabaciones de video, multimedia, imágenes y documentos en texto y por supuesto ponerle color y cambiarle el tamaño de la letra. Vamos a ver la temporización, que es supremamente importante, en qué momento se abre, se cierra, si tenemos un límite de tiempo. Entonces, lo primero es darle habilitar. Vamos a empezarlo hoy 16 de marzo y podemos también sugerir una hora, justo la hora donde estoy despachando mi clase. Entonces, en este caso será 8 de la mañana. Y también voy a habilitar el cierre. Será el mismo día y les voy a conceder a los chicos 2 horas para que puedan resolver el cuestionario. Perfecto. Puedo darles un límite de tiempo desde acá, pero aquí ya he configurado, prácticamente he conseguido 2 horas. Cuando el tiempo ha terminado, ¿qué va a pasar? Un desplegable, el envío se realiza automáticamente. Quiere decir que si en esas 2 horas el estudiante aún no ha trabajado la plenitud de las preguntas, pues hasta donde ocurrió el tiempo, eso es lo que enviará automáticamente la plataforma. Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. El envío debe hacerse antes que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Yo le daré esta opción, que hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. El periodo de gracia para el envío, ustedes pueden darle aquí el número de días, le daré un día. ¿Listo? Pero pues aquí hay opciones o el envío se realiza automáticamente como ustedes lo prefieran. Fíjense que si le doy esta opción, no me habilita el periodo de gracia. La calificación, puedo darle un número de intentos. Como es un quiz final, pues solamente le daré un intento. Diferente a como miramos en el descriptor, pues puedo pensar en un examen de entrenamiento, un examen de pulición, un examen al cerrar una temática. Entonces, en este caso es un quiz final, solamente daré un intento. Para entrenamiento quizás puedo considerar 3 intentos. Bueno, vamos entonces a revisar y darle guardar cambios y regresar al curso para que comencemos a editar las preguntas. Eso sería como lo más importante en este momento. Entonces ya vemos que hay el cuestionario. Vamos nuevamente a ingresar y comenzaremos. Aquí nos está diciendo el número de intentos, cuándo se abre, cuándo se cierra y comienza a gestionar el tiempo. Vamos entonces a editar el cuestionario y aquí nos da la posibilidad de reordenar las preguntas y agregar. Vamos a ver que hay una calificación máxima. Si estoy pensando en una calificación máxima, quiere decir que puedo considerar 10 preguntas, cada una con un peso, una puntuación de 1, o pensar en una calificación de 5. Eso depende mucho de la escala de evaluación que tengamos dentro de la institución. Vamos a comenzar entonces a agregar preguntas. Cuando le doy la opción agregar, me da una nueva pregunta desde el banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Vamos a darle sobre una nueva pregunta. Elegimos un tipo de pregunta. Como les mencioné, a diferencia de Simplifica Global, tendremos la posibilidad de infinidad o un cúmulo o una nutrición de preguntas, como arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre texto, calculada para los profes de matemáticas, calculada opción múltiple, calculada simple, elegir la palabra perdida, emparejamiento, ensayo, opción múltiple, respuestas cortas, entre otras. Comenzaremos con la clásica, que es la opción múltiple, y vamos a darle agregar. Muy bien, nos dice que la categoría va a ser por defecto. Vamos a darle un nombre a la pregunta. Entonces yo aquí lo que hago regularmente es ponerle P1 y comenzamos el enunciado de la pregunta. Vamos a hacer el enunciado desde la grabación de un audio. La palabra que está escrita correctamente es...
¿Puedo escucharme? La palabra que está escrita correctamente es. Si veo que la grabación está perfecta, le doy a adjuntar grabación. Si quiero volverla a hacer de tal manera que quede bien pulida, pues le doy grabar otra vez. Vamos a adjuntar esta. Como fue cortica la instrucción, el adjunto fue rápido. Entonces en este momento también puedo acompañar con una imagen y demás. En este caso, esta pregunta le voy a dar un peso de 1. Puedo darle una retroalimentación y nos pregunta en la opción múltiple, nos da 2 opciones. Se permiten varias respuestas o solo una respuesta. Entonces, de una vez podemos prefijar aquí si es opción múltiple con una sola respuesta o con varias. Yo le daré solo una respuesta, barajar las respuestas de tal manera que a los chicos no les dé el mismo orden o la misma secuencialidad. ¿Cómo queremos numerar las selecciones? Pues eso es discreción de ustedes. Si quieren números romanos, si quieren números, si quieren letras en mayúsculas, yo la dejaré por defecto. Y comenzaremos a considerar las respuestas. Igual, si lo hice en grabación, pues también puedo hacerlo con grabaciones de audio, pero en este caso, como se trata de ortografía visual, revisar cómo están las palabras escritas de manera correcta, pues lo haré. Fíjense que este campo nos permite una amplitud que yo puedo configurar. Entonces, la primera opción, le daré aquí la segunda opción. Entonces le daré avión y como ustedes ven aquí se me esconde un poco. La tercera opción, escribiré de manera sin tilde. Y una cuarta opción, muy bien, entonces la respuesta correcta es la lección número 1 y cómo voy entonces a configurar que es la respuesta correcta, porque le voy a dar que es el 100% de la respuesta. Si nosotros ubicamos la segunda opción aquí, que se permiten varias respuestas, entonces podría ubicar 100 y 100 para la otra. En este caso, pues vamos a darle así y guardar cambios. Si ustedes le dan la opción guardar cambios y continuar editando, pues puede ser que sobre la misma pregunta ustedes vuelvan sobre la edición. Muy bien, entonces aquí ya nos está dando una pregunta con un examen, una grabación de audio. Vamos entonces a agregar otra nueva pregunta y en este caso escogeremos una pregunta de respuesta corta. Entonces nos dice que permite una respuesta de una o unas pocas palabras que se califica comparándola con distintas respuestas modelo que pueden contener comodines. Entonces nos quiere decir que esta pregunta puede ser automatizada siempre y cuando yo prefigure cuáles podrían ser esas respuestas modelos. Vamos a agregar y de como lo dice allí, son respuestas, muy puntuales. Entonces, siguiendo la configuración, vamos a ponerle P2 y en el enunciado de la pregunta podría ser. Pues desde luego no sería una pregunta para chicos, pero es una de tercero, pero bueno, podría ser. Aquí no estamos corrigiendo. Entonces, la que se usa en el programa de ortografía visual para aprender el uso correcto de las palabras es. Entonces, la puntuación yo le daré un peso de 1. La retroalimentación no es tan obligatoria, pero sí nos pide
mirar si hay una diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Le voy a decir que igual mayúsculas o minúsculas, porque puede ser que los chicos estén contestando bien, pero yo les esté dando la opción. Entonces, o que las mayúsculas o minúsculas deben coincidir. Esto si es el caso en que los chicos tengan que responder por personajes reconocidos, tal vez fechas, ¿bien? O nombres de nombres propios de municipios. Bueno, estos serían unos ejemplos. Entonces, ¿cuáles serían las respuestas correctas o las respuestas correctas? Modelos. Entonces, la respuesta número 1, voy a ponerle icogramas, que es la técnica de la imagen visual, ¿cierto? Le voy a poner que si ellos ponen esto, le daré, será afirmativa. Y otra respuesta sería la mnemotecnia. La mnemotecnia. También si ellos responden, pues la daré, que podría ser una respuesta modelo. Entonces vamos a darle guardar cambios. Cualquiera de esas opciones estaría perfecto para la pregunta de respuesta corta. Vamos a agregar otros. Si ustedes se dan cuenta, puedo editar directamente desde aquí los pesos. Vamos a agregar una de falso verdadero. En este caso sería la pregunta número 3 y el enunciado podría ser: muy bien. Entonces aquí está el enunciado. Para aprender una muy buena ortografía es necesario aprender reglas ortográficas fijas. Nuevamente le daré pase de un 1 y la respuesta correcta, falso o verdadero. En este caso, falso, porque vemos que en el programa de ortografía visual se puede aprender con experiencias sensoriales, con icogramas y con potenciando la memorización, pero desde lo más disparatado. Entonces vamos a darle falso, guardar cambios. Como ustedes ven, es súper sencillo el diseño. Ya si yo quiero seguir configurando la pregunta, pues lo puedo hacer. ¿Qué pasa? Voy a agregar una última a la que le voy a dar un buen peso. Y en este caso voy a crear una pregunta tipo ensayo. Entonces nos dice que esta pregunta permite pocas frases o párrafos y se deberá calificar manualmente. Fíjense que hay preguntas que el profesor tendrá que considerar y que no son automatizadas. Para mí es importante este tipo de preguntas porque en Simplifica Global no lo puedo hacer a menos que yo configure la evaluación desde allá y, como les mostraba, lo descargue en Word y desde allí pueda suscitar una pregunta abierta, como lo vemos acá. En este caso sería la pregunta número 4 y le diré, escribe usando las sílabas G, G, ahora aquí puedo definirle un párrafo o varios párrafos, cuántos, máximo, ¿cierto? Entonces vamos a darle máximo
3 para que no se extiendan. Eso es importante, el diseño instruccional. Perfecto, entonces la retroalimentación, a esta le daré un peso de 2 puntos, porque en mi colegio nos calificamos de 1 a 5, entonces ya tengo 3, ahora esta tendrá un peso muy valioso porque ya él pondrá en práctica lo aprendido. Entonces el formato de la respuesta, aquí lo puedo dejar, lo voy a dejar por defecto, requiere texto que el estudiante requiera o el texto es opcional, entonces le dejaré por acá. El tamaño de la caja de entrada, cuántas líneas, puedo dejarle un máximo de 40 líneas. Si se permite datos adjuntos, entonces puede ser que yo le permita a él que lo haga en Word, que lo haga en PPT, que lo haga en Excel, le daré que no. Y bueno, las plantillas de la respuesta, donde podrá, aquí puedo ubicar también un texto y de esta manera le damos guardar cambios. Muy bien, entonces como ustedes ven, ya tengo 4 preguntas, aquí con un peso de 1, un peso de 1 y un peso de 2, quiere decir que un peso de 5. ¿Qué me falta? Pues configurar aquí la calificación máxima, que será de 5 y le vamos a dar guardar. ¿Listo? Para que nos quede bien necesita y coincida el número de preguntas con sus pesos con la calificación máxima. Muy bien, entonces vamos a ir a nuestro curso y ya tenemos entonces aquí una evaluación final. Nuevamente puedo previsualizarla en el momento en que reviso acá. Entonces, número de intentos, ahí va corriendo el tiempo y puedo previsualizar el cuestionario ahora, cómo lo vamos a hacer, cómo quedó, cómo se vio. Entonces acá nos dice la pregunta número 1, ¿cómo puntúa con 1 y está sin responder todavía? Si yo estoy viendo, aunque en la previsualización hay un error, pues puedo editar de una vez la pregunta. Entonces, miremos. La palabra que está escrita correctamente es. Muy bien. Entonces aquí le daremos avión. Siguiente pregunta. Haré el ejercicio como si fuera el estudiante quien lo desarrolla. La técnica que se usa, entonces, icograma. Siguiente. La respuesta corta. Ustedes ven que el campo es muy sencillo, no le permite respuestas largas. Y en la navegación del cuestionario, en la medida que el estudiante va a resolver, le va marcando en un gris ratón las que están contestadas. Vamos a darle que falso o verdadero para que haya una respuesta equívoca. Y bueno, aquí le dice, escribe uno o varios párrafos, máximo 3, en el que utilices todas las palabras. Fíjense que aquí el chico podrá hacer uso de negrita, poner una imagen, poner viñeta, numerar. Entonces, si son 3 párrafos, podrá numerar 3 párrafos o 3 viñetas. Y le dice que utilice todas las palabras con complejidad de las sílabas. Entonces, terminar intento. En este caso, pues fíjense que esto podría ajustarse y le vamos a dar terminar intento. Recuerden que esta última respuesta deberá calificarse de manera manual. Luego le ofrecerá al estudiante un resumen de intento, qué respuestas están guardadas y cuáles no. Y le permite este intento debe ser presentado por martes, listo, antes de las 10, enviar todo y terminar. Un cuadro de confirmación, si está seguro, como es solo intento, verificar. Entonces, si está seguro, le vamos a dar enviar todo y terminar. Y de esta manera ya tenemos entonces qué fue lo que ocurrió acá. Muy bien, entonces vemos que la respuesta número 1 quedó afirmativa, la respuesta 2, ¿qué pasó? Pues yo le di configuración y la primera quedó en minúscula. La tercera la dimos por por verdadera precisamente para que se viera la opción. Y aquí nos falta revisar y corregir, es decir, que nos falta calificarla para que termine. Bien, esa sería la forma. Ahora,
Vamos entonces a la planilla del profesor para ya teniendo en cuenta o teniendo todo muy bien ordenadito, eso es lo que voy a tener en cuenta en mi planilla. Perfecto, entonces aquí vamos a darle, ya hemos editado, ya quedó listo. Y ahora sí, volvemos entonces a nuestra planilla. Entonces vamos a cerrar aquí el Moodle y vamos a regresar a nuestro home desde las asignaturas para que nuevamente ustedes puedan considerar la ruta. Entonces ya hice mis actividades en EVA, ya trabajé unas actividades en Savia, ahora voy a la puesta de notas. Recordemos que estoy trabajando sobre el periodo número 2 y súper importante que ustedes se ubiquen en el nivel en el que están trabajando las actividades. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser que inició la configuración desde preescolar, secundaria o media, entonces me ubico sobre básica primaria y encuentro aquí unas opciones de visualización. Que es importante que en las opciones en este signo de interrogación voy a encontrar la leyenda. Como les mencioné, en nuestra institución de ejemplo, en el Colegio SM Educamos, tenemos una escala de valoración de 1 a 5, donde bajo es de 0 a 3.29, básico de 3.3 a 3.99, alto de 4 a 4.59 y superior de 4.6 a 5. Y aquí puedo entonces visualizar. ¿Qué pasa? Voy a ir a la planilla. Bueno, estoy en tercero A, lenguaje, escojo el periodo número 2 donde estoy configurando y voy entonces a la planilla del profesor. Como ustedes se dieron cuenta, organicé 3 categorías, que es saber, y dentro de saber están los talleres, la tarea y todo el entorno de Savia, ¿cierto? En el hacer, los recursos de transferencia, es decir, todo lo que es entrenamiento, los recursos interactivos, las lecciones interactivas, aquí lo tengo. En el ser, ubiqué que en etiqueta, ya vamos a ver qué puedo traer desde el EVA, y la evaluación final, que podría ser el cuaderno y el quiz. Recuerden que la evaluación final sí puse unos pesos diferentes, donde el cuaderno tendré en cuenta el 30% y el quiz sería el 70%, por poner el ejemplo. Bien, ahora vamos a ir a mi cuaderno digital. Ustedes ven que eso que he configurado ya se ve aquí, ¿cierto? En estas abreviados, por eso utilizamos mucho los abreviados que cada profesor ha diseñado y que es discreción de su propio administración. Entonces vamos a cuaderno digital. En este caso estoy en el periodo 2, tengo la lista de mis estudiantes y le voy a dar configuración. Como ustedes se dieron cuenta en el primer video, configuramos las actividades de Savia en cuanto a esas grandes categorías del saber, del hacer y del saber, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene ahorita? Voy a eliminar esta y vamos a crear una categoría, ¿listo? Muy bien. La categoría va a ser el EVA, ¿cierto? O el Moodle, entonces lo llamé así, EVA, nuevamente la abreviatura, y donde voy a arrastrar las actividades del EVA en primer momento, pues la evaluación final, porque el quiz final se ha creado precisamente con ese propósito. Entonces le vamos a dar guardar. Ustedes ven aquí, evaluación final, ¿bien? Pero también he creado una tarea. Entonces puedo crear esta categoría, que puede ser desde el saber como tarea. Entonces vamos a darle acá. Nuevamente Eva, tarea. Vamos a darle de una vez la definición. Entonces, Eva, tarea, en la abreviatura. Y lo vamos a llevar el saber. ¿Listo? Y le vamos a dar guardar. Ahora, ¿qué pasa? Pues que yo quiero que quede todo en saber. Entonces, puedo subir esta para acá y ahí ya queda lista. Bien. De igual manera, entonces quiero en el ser, ¿cierto? Puedo crear una nueva categoría que pueda ser Eva, foro, y le
voy a dar dentro de la categoría del ser, porque justo ahí voy a tener en cuenta el comportamiento, la forma en cómo se comunica la etiqueta, la forma en cómo responde a sus compañeros dentro del foro. Entonces le vamos a dar guardar. ¿Qué viene ahora? Pues bueno, ya tengo las categorías. Entonces, ¿qué pasa? Que esta podría llevarla sobre el ser y ya está ahí configurada. Bien. Ahora vamos a darle la opción que dice importar actividades del EVA. Siempre nos dice guarde cambios, entonces en este caso vamos a darle guardar antes de registro guardado correctamente. Ahora sí, vamos a darle la opción importar. ¿Qué puedo importar? Pues bueno, la final, que fue el cuestionario que acabamos de hacer, nos dice que seleccione una opción. Entonces sería sobre el EVA que hemos creado final. Entonces le vamos a dar la opción aquí. Y aquí que sería la tarea, entonces EVA tarea. Y podemos pensar en el total del curso también como el EVA. ¿Listo? Y le vamos a dar aceptar. ¿Qué ocurrió aquí? Entonces, esta EVA tarea quedó muy bien, quedó ahí en el justo. Lo mismo el EVA foro, entonces está la prueba saber. Y aquí la evaluación final, esta es la que tengo que ajustar. ¿Por qué? Pues va a quedar aquí en la evaluación final. ¿Listo? Entonces ahí ya la vemos, que fue el cuestionario como evaluación final. Entonces ya ahí tengo las actividades de Sabia, tengo en las tareas también en el saber esta tarea que creé desde el EVA y otras que se crearon desde el Sabia. Ahora sí, entonces vamos a darle guardar. Dice que falta una abreviado. Entonces, vamos a ponerle acá, EVA tarea, guardar. Nos falta acá, EVA total, y nos falta este, que es la quiz. Podemos ponerle acá, quiz final. Ahora, esto no importa, lo importante es que usted se acuerde de esas abreviaturas porque esas son las que se van a ver reflejado en su planilla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle guardar. Cuando le doy guardar, inmediatamente estas dos opciones, guardar e importar calificaciones, se ponen en gris. ¿Por qué? Porque las arrastra una vez ya tengamos una calificación final. Entonces le vamos a dar cerrar y vamos entonces a considerar cómo quedó nuestra planilla. Entonces aquí ustedes ven en saber talleres, tareas, Sabia, tenemos acá los recursos de transferencia, el Sabia, NED etiqueta que vendría siendo directamente desde el foro, el cuaderno y fíjense la evaluación del quiz. Supongamos que en la etiqueta yo les puse un 5, a la chica le fue muy bien, entonces aquí ya comienza, les tengo la opción de visualización, el chulito en promedio del profesor, entonces verán que en el ser, como tengo una sola subcategoría, pues ya me la está arrojando, ¿bien? Entonces aquí ya tenemos todas las opciones, el quiz y en el saber, ¿bien? Listo. Vamos a revisar nuevamente el cuaderno, la configuración y aquí tenemos entonces, vamos a seleccionar todo y le vamos a dar importar calificaciones. Si desea que realice la propagación de calificaciones, pulse sobre el icono recalcular. ¿Listo? Vamos a darle la opción si mostramos solo calificaciones con valor, si la necesitamos.
y le damos a dar cerrar. Entonces en este momento, miren, ya recalculé y ahora sí aparece lo de Eva, ¿no? Entonces, a ver. Perfecto. Miren, aquí ya aparece el EVA, la evaluación final y el resto. Perfecto. Ahora, yo puedo pensar en una evaluación numérica. Entonces, esa calificación que les puse en el foro, que en este caso sería acá, la chica sacó. Si le pongo ambas opciones, valoración literal y valoración numérica, le va a aparecer sobresaliente 5. Miremos nuevamente, superior, perdón, superior. ¿Listo? Ahora sí lo dejo solamente como valoración literal, entonces superior, y si le doy valoración numérica, solamente me dará el número. Yo prefiero hacerlo con ambos y de esta manera entonces hemos trabajado la evaluación desde el EVA. Muy bien, espero que sea un video de mucho provecho para cada uno de ustedes. Que pasen feliz día.